Bueno, compañeros, siguiendo con nuestra exposición, eh, voy a hacer un recuento de lo que ya hemos hablado. En cuanto a los antecedentes históricos, encontramos que el caso se sitúa en la Alemania decimonónica, en donde transcurrieron diferentes avances científicos, entre ellos las ondas de radio. Destacó este descubrimiento debido a que uno de los delirios de Schreber era que él creía que Dios era solo nervios y se conectaba por medio de todo a través de los rayos. Encontramos también la época sacra, en donde hay una Alemania evangelizadora que estaba en búsqueda del poder y se consideraba el pueblo elegido. De igual manera, se relaciona con el caso debido a la paranoia de creer que él era el elegido y que él salvaría al mundo. También están los estudios de la sinrazón, lo cual consiste en volver la locura accesible a la percepción científica. Se creía que todas las lesiones cerebrales provocaban trastornos del lenguaje. Sin embargo, relacionó este acontecimiento con el caso debido a que probablemente debido a querer como tener estos descubrimientos, esto llevó a escribir a que realizara la autobiografía y documentara pues lo que iba sintiendo en sus delirios. Encontramos también a la clínica alemana eh, que se dividiendo en grandes escuelas, la Psiquier y la Somatiker, las dos eran muy diferentes entre sí, sin embargo, coincidían en que la naturaleza como el espíritu surgen de la unidad absoluta. Esto quiere decir que todo está conectado. Y tenemos las investigaciones sobre la paranoia general realizada por Freud en 1910. En este orden de ideas, Freud se interesó sobre el tema de la paranoia durante su viaje a Sicilia con Freixni en septiembre del año de 1910. Dicha investigación fue realizada de manera más anticipada a sus investigaciones sobre psicopatología y, como bien saben, empezó a investigar esto también gracias al libro autobiográfico de Daniel Paucherever, que se denominó Memorias de un enfermo nervioso, y en el cual él documentó pues toda su condición durante los 3 momentos que estuvo hospitalizado. Entonces, en sus investigaciones, Freud considera que la paranoia es una neurosis de defensa y que su mecanismo fundamental es la proyección, como ya lo veremos más adelante. Dichas investigaciones eran compartidas por medio de cartas a William Fleiss, el cual era un médico, biólogo y psicólogo alemán. Posteriormente, Freud comenzó a considerar que la paranoia entraña un retorno a un temprano autoerotismo y después llegó a la conclusión de que la paranoia tiene relación con la homosexualidad pasiva reprimida y los celos. Ahora vamos a hablar más puntualmente sobre Schreber, el cual, pues como ya bien saben, fue un expresidente del Superior Tribunal de Sajorna, doctor en jurisprudencia, y pues como bien saben, él era incrédulo en los asuntos de la religión. Era muy inclinado al ascetismo sexual y no creía en la existencia de Dios. En cuanto a su comportamiento, él era una persona muy rigurosa y muy, eh, muy rígida. Discorría la enfermedad, fue un creyente en Dios y un buscador de la voluptuosidad. Sin embargo, pues durante su paranoia, una idea fundamental es que él se sentía mujer de Dios y, como ya lo mencioné al principio, se creía el salvador del mundo. Algo también importante a mencionar y probablemente también lo que condujo pues a su situación, a su patología, fue la muerte de sus seres queridos y también el no poder tener hijos que continuaran con su descendencia, porque pues bien sabemos, los Schreber llevan el título de marqueses de Tucia y Lastania. Ahora bien, hablando un poco de los antecedentes familiares, como les mencioné, encontramos que en 1861 muere el padre a los 53 años de edad, en 1877 muere su hermano, quien tenía 38 años de edad, en 1878 contrae matrimonio. Ya después de estos sucesos comienzan sus enfermedades, las cuales se dividen pues, en 3 tiempos, como lo pueden anotar en las diapositivas. La primera en 1884, la otra en 1893 y la última en 1907. Y bueno,
Ya mi compañero Yadian les habló un poco más a fondo sobre esto. Sin embargo, yo quiero enfatizar un poco en que la primera enfermedad probablemente fue ocasionada por exigencias de los nuevos cargos asignados. Como bien saben, en 1884, él es candidato a la Cámara Baja del Parlamento de Reichstag. Eh, eh, el doctor que lo trataba en su momento, el cual se llamaba Flesching, él le hizo un determinado diagnóstico eh, y pues fue internado algunas semanas en el asilo de Sonnstein. Posteriormente fue dado de alta y en 1886 inició su actividad en el Tribunal Religional de Leipzig. La segunda enfermedad pues fue la más fuerte que él presenció. En esta enfermedad su sintomatología consistía en un insomnio martirizador, ideas hipocondriacas, alto grado de hiperestesia y gran susceptibilidad a la luz del río. Él tenía espejismos visuales y auditivos y perturbaciones de la sinestesia. Presenciaba un estupor alucinatorio, que es quedarse inmóvil, pasmado, en un solo punto, como ido de sí, y posteriormente él logró salir de ese estado al lograr reconstruir su personalidad. Sin embargo, pues algo muy importante de mencionar es que él creía que era perseguido y que eh, Fleischmann estaba detrás de él. Él se considera llamado a redimir al mundo y devolverle la bienaventuranza perdida, pero cree que solo lo conseguiría luego de ser mudado de hombre en mujer. Es por esto que se habla de la enmasculación, que es esa mudanza en mujer, y después esto lo conlleva al papel de redentor. También acaba de aclarar que antes él creía que Leipzig abusaría de él, pero ya después consideró que Dios era el que abusaba de él debido a la teoría que él formuló con respecto a este tema. Eh, eh, la tercera enfermedad eh, fue, fue provocada debido pues, a varios sucesos familiares que ocurrieron en la época. En 1907 murió la madre a los 92 años de edad y el 14 de noviembre la esposa sufrió un ataque y inmediatamente él después cayó enfermo el 27 de noviembre y en 1911 murió. Posteriormente, ya en 1912, murió su esposa a los 54 años de edad. Algo muy importante a mencionar es que en 1913 publicó sus libros de las memorias en donde documentó pues, todo lo que presenciaba, más específicamente en su segunda enfermedad. Ahora bien, voy a hablarles sobre la estructura de la personalidad a la luz de la metapsicología y otras consideraciones importantes con respecto al tema. Bueno, como bien lo decía Freud, los seres humanos constantemente estamos en conflicto entre nuestros impulsos instintivos y los límites sociales que se nos imponen. Para explicar esto, Freud planteó los conceptos de ello, yo y superyo, los cuales vienen siendo fenómenos psíquicos de carácter tópico que son distintos lugares del funcionamiento del aparato psíquico. Eh, en este orden de ideas, pues encontramos que el ello, eh, que está muy ligado al principio de placer, constantemente está en conflicto con el superyo, que es el que está relacionado con el principio de realidad. Entonces, en ese orden de ideas, como lo menciono, eh, el ello, en el ello podemos clasificar dos grandes principios primarios, en el cual encontramos el eros, que es la construcción de nuevas realidades, y tánatos, que son los impulsos de muertes. Es por esto que podemos determinar que durante la paranoia, el ello era el que primaba en Schrödinger, porque pues gracias, bueno, o debido al eros, él construyó toda su teoría con respecto a sus creencias de Dios, y en Thanatos él creía todo el tiempo que estaba muriendo y reconstruyéndose, regenerándose. Entonces, pues bien, es aclarar que el psicótico tiene alucinaciones y no ve la realidad tal como nosotros la vemos. Sus exigencias, como bien lo ya he dicho, del ello, que al final llevan al enfermo a un estado de desconexión total con la realidad social. Es por esto que él se quedaba con esos momentos de estupor alucinatoria, en donde pues se iba y se iba de sí. En cuanto encontramos que eh, hay dos puntos esenciales en este ello de Schrödinger,
que el primero pues son el papel de redentor, que es el núcleo de toda la paranoia religiosa, como ya lo hemos venido diciendo, y la emasculación o mudanza en mujer, que pues es el primer delirio, que luego entra en contacto con el papel redentor, y es el primer germen de toda la formación delirante. También adicional y algo muy importante a mencionar es que Schreber tenía un delirio de persecución sexual. Él creía que Fleischmann era quien lo perseguía, como ya lo dije más atrás, y también después Dios ocupó este lugar. Y esto lo hizo a que él se convirtiera en un delirio de grandeza. Hay algo muy importante, es que la fantasía femenina o que se sintiera mujer era por la añoranza que él sentía por el padre y el hermano, pues que habían muerto. Algo también importante a mencionar es que Schreber creía que habían tramado un complot contra él. Él pensaba que lo entregarían a un hombre, en este caso el señor Fleischmann, para que él cometiera abuso sexual de él y lo dejarían yacer, o se lo dejarían morir. Y primero pensaba que Dios era su aliado contra el doctor, pero luego comenzó a ver que Dios había sido cómplice del plan para cometer su homicidio y entregar su cuerpo como mujerzuela. En este orden de días, pues la relación de Schreber con Dios es que, como ya lo mencioné al principio, es que él creía que Dios era puro nervios. O sea, para él, los humanos éramos cuerpo y nervios, pero solo Dios era solo nervios. Y estos eran infinitos, y él los denominaba como rayos celestiales, y que tenían la capacidad para transponerse en todas las cosas posibles del universo. También creía que cuando un hombre fallece, su alma tiene que ser purificada para integrarse a Dios. Y esto también se relaciona con la investigación del momento de los trastornos del lenguaje, debido a que él pensaba que durante la purificación se aprendía una lengua fundamental, y esta lengua es algo así como eh, algo que caracteriza una gran riqueza de eufemismos. Él creía que Dios no entiende a los vivos, dado que solo trata con cadáveres, y que Dios tampoco es capaz de aprender por la experiencia, entonces que tiene que repetir durante años las mismas pruebas martirizadoras. Encontramos también algo importante, que es que él posee un complejo paterno. Hay un conflicto infantil con el padre, pues que murió. Eh, en este orden de ideas hay que enlazar el surgimiento de una fantasía de deseo con una frustración o privación en la vida real adictiva. Esto quiere decir que él también se sentía frustrado al no poder tener hijos. Y esto lo conlleva porque él, como él era el único varón que quedaba, él creía que ya no podría llevar como su descendencia debido a la muerte de su hermano y de su padre. Y es por esto que él tuvo la fantasía de que si él fuera mujer, sería más apto para tener hijos. Entonces, pues ello fue el que dominó más fundamentalmente en la paranoia de Schreber, tanto en el Eros como en el Thanatos. Pero, sin embargo, durante su situación, comenzó a dominar el super yo, que le logró otra vez sacarlo a la realidad y en el cual logró reconstruir nuevamente toda su personalidad. Sin embargo, pues encontramos también que durante todo este tiempo los fenómenos psíquicos ya de carácter dinámico, que es este conflicto, este constante conflicto, siempre estuvo presente. Y pues en el económico, pues encontramos evidentemente que siempre primó el principio de placer más que el de realidad. Muchas gracias, compañeros. Espero que esta presentación haya sido de su agrado.